Contadores, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues vamos a comenzar a platicar nuestro tema del día de hoy, que son los puntos finos de los salarios y la previsión social. Y pues bueno, aquí es muy importante tomar en cuenta que siempre hay varios esquemas laborales que podemos utilizar. Sobre todo esto empezó a tomar mucha relevancia a partir de que se da la reforma de outsourcing. Es decir, la previsión social tiene años que en México la hemos utilizado. Sin embargo, se detuvo un poquito cuando se dio la reforma en el año de 2014 que no permitía hacer deducible la totalidad de los pagos que tú hicieras a tus trabajadores por concepto de previsión social. Sin embargo, después de que viene la reforma que elimina la subcontratación laboral, nuevamente muchas personas han retomado el tema previsión social como una alternativa de remunerar a sus colaboradores y de ahí pues tener y crear sobre todo pertenencia y crear lealtad a la empresa. ¿Por qué? Porque la previsión social es una herramienta que te va a ayudar mucho para causar bienestar dentro de lo que es una organización. Y pues bueno, vamos a comenzar a estudiar esto. Obviamente, hablar siempre de lo que es el tema previsión social es siempre hablar de una situación de uso frecuente. Sin embargo, ¿tiene algún tipo de fundamento legal la previsión social? Fíjense que la previsión social la podríamos fundamentar dentro de lo que marca el artículo 123, apartado A de la Constitución, en donde lo que es la fracción 12 y la fracción 29 regula lo que es la seguridad social. La seguridad social definida como obviamente tu derecho a la salud, a los medios de subsistencia, a la seguridad pública, al desarrollo sustentable y a los medios de subsistencia económica. Entonces, precisamente, cuando nos dice el artículo 123, apartado A, en estas dos fracciones, 12 y 29, que obviamente los mexicanos tenemos derecho a la salud, subsistencia y el desarrollo digno e integral, pues básicamente nos viene a indicar que nosotros podemos disfrutar de ciertas situaciones. Entonces, por eso nos dice en la primera fracción, todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna y a la seguridad social en México. Entonces, la previsión social precisamente son dos situaciones que emanan y que se desprenden del concepto seguridad social. Entonces, en este caso, lo que busca la seguridad social, de acuerdo con lo que dice la ley del Seguro Social y de acuerdo con lo que se desprende de la lectura del artículo 123, apartado A, fracción 29, es que se busca garantizar el derecho a la salud, el derecho al bienestar social, el derecho a los medios de subsistencia y el derecho a la vivienda digna. Esto de manera general. Sin embargo, también esto incluye el derecho a un desarrollo sustentable y el derecho al desarrollo de tu personalidad. Entonces, partiendo de esta base, estos que normalmente ahora son identificados como derechos humanos suelen ser parte de lo que damos como lo que es previsión social. Entonces, en este aspecto tenemos varias situaciones importantes que tomar en consideración. Y aquí hay una serie de aspectos importantes que tú tienes que cuidar. El primero de estos aspectos importantes que tú tienes que cuidar va al tenor de ir llevando a cabo como tal una situación. ¿Cuál? Que la previsión social también viene y también está contemplada en materia laboral. En la materia laboral, la Ley Federal del Trabajo dice que podemos dar ciertas prestaciones a los trabajadores de manera opcional y también marca prestaciones obligatorias de previsión social. Y dirás, ¿prestaciones obligatorias de previsión social? Sí, por ejemplo, el servicio médico. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo marca que es obligación de los patrones otorgar a los trabajadores servicios médicos auxiliares en el caso de que obviamente se accidenten o se sientan mal dentro del centro de trabajo. Otro ejemplo más, también dice que es obligación de los patrones otorgar becas a los trabajadores y becas a los hijos de los trabajadores cuando tengan contratados a partir de 100 trabajadores dan una beca, de más de 500 en adelante dan 2 becas, más de 1000 en adelante dan 3 becas. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay ciertas prestaciones de previsión social que tú vas observando que se van dando
y que se incorporan dentro de lo que está en esta situación. Por ello es importante que ustedes tomen en cuenta cómo es entonces que queda para ti este aspecto de la seguridad social. Ahora, vamos a definir algunos conceptos que son bastante importantes en materia de lo que es la previsión social. Y el primero de ellos es, ¿qué es el salario? Obviamente, salario es un derecho del trabajador marcado por el artículo 123 apartado A, el cual normalmente se divide en dos tipos, mínimos generales y profesionales. Bueno, la ley reglamentaria del artículo 123 apartado A constitucional, que es la Ley Federal del Trabajo, menciona dentro de su artículo 82 que salario es la retribución que recibe el trabajador por su trabajo. Para esto dice bien claro que el salario debe de ser fijado y nunca podrá ser inferior al mínimo. Es decir, el salario debe ser remunerador y nunca inferior al fijado como mínimo. Para esto es muy importante tomar en cuenta ciertas situaciones que vamos a tener que cuidar aquí. ¿Por qué? ¿A qué se refiere la Ley Federal del Trabajo cuando nos habla de salario remunerador? La palabra remun o remunerador viene de moneda, del vocablo remun, que significa precisamente moneda. Precisamente este vocablo remun exactamente lo que hace es como tal llevar a cabo dentro de este aspecto lo que va a estar bajo la premisa de lo que nosotros vamos a ir teniendo para poder ir incorporando en esta situación. En este caso, nosotros vamos a ver cómo es que está para todos estos fines una de las grandes situaciones, que el remun significa que el trabajador por salario debe recibirlo en efectivo. No puede recibirlo de otra manera que no sea en efectivo. Entonces, por eso dice remun, salario remunerador, debe ser en efectivo. Entonces, cuando dice y nunca puede ser menor al fijado como mínimo, significa que lo mínimo que puede recibir tu trabajador en efectivo será el salario mínimo general que corresponda ya sea a la región frontera, si es que estamos hablando de países del norte y del sur, o de estados del norte y del sur, o si estamos hablando de los demás estados de la República distintos de estas dos zonas, el salario mínimo general que nos regule. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué se entiende de este artículo? Se entiende claramente que básicamente es que nosotros vamos a tener que pagarle al trabajador en efectivo por lo menos el salario mínimo general que le corresponda. Eso debe ser forzosamente en efectivo. Recordemos, salario mínimo es la cantidad menor que un jefe de familia requiere para sustentar casa, vestido, sustento, habitación, alimentación, esparcimiento. Es decir, es lo que conocemos como el mínimo vital. Entonces, el salario mínimo es el mínimo vital que un trabajador debe recibir en efectivo para poder sustentar sus gastos de hogar. Eso es sumamente importante que tú tienes que tomar en cuenta. Entonces, este mínimo vital va a ser en efectivo. Ahora, siguiente concepto, prestaciones en especie. ¿Qué es la especie y por qué le llamamos así? Miren, el concepto especie, quítense de la cabeza pues lo que conocemos de biología, ¿no? O sea, quítense de la cabeza la especie. Por ejemplo, yo puedo decir que Pepe es de especie chimpancé y que Cristian es de especie simio. Entonces, eso es una especie genérica, no es una especie desde el punto de vista jurídica. Desde el punto de vista jurídica se le conoce como especie a aquellos pagos que se dan en forma distinta de la moneda de curso legal. Es decir, ya sea que me pagues con servicios o ya sea que me pagues con bienes, pero no me estás pagando con dinero. Entonces, cuando el artículo 102 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de las prestaciones en especie, habla de una característica muy particular que deben de cumplir tus prestaciones, en donde dice que las prestaciones en especie deberán ser, como tal, apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia.
y serán entregadas razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. ¿Qué se entendería como razonablemente proporcionado? La Ley Federal del Trabajo es omisa en este sentido y no hay alguna ley que nos hable del concepto razonablemente proporcionado. Es decir, aquí cae al entendimiento. Proporcional, en los términos que marca el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa que sean acorde o que estén con base en algo. Entonces, en este caso, significa que si yo te voy a dar prestaciones, te las debo de dar con base en tu salario. Un ejemplo de esto, si yo te digo que te voy a dar vales de despensa y obviamente tú tienes un salario de 10,000 pesos, los vales de despensa deben de ser proporcionales, es decir, que el tope máximo que tendrías para darle de prestaciones a un trabajador sería en especie, prestaciones en especie, sería el propio salario que recibe en efectivo. Entonces, por ejemplo, si yo te doy 10,000 pesos en efectivo, te puedo dar otros 10,000 pesos en prestaciones. ¿Por qué? Porque si yo te doy más de lo que ganas en efectivo, entonces el salario en especie o las prestaciones en especie ya no serían proporcionales a lo que se le pague en efectivo al trabajador. Entonces, aquí la idea, y de acuerdo con la litis general, es que este salario proporcional en efectivo normalmente se otorga al trabajador como máximo prestaciones en el mismo importe que le vas a dar por esta cantidad de dinero. Y esto de acuerdo con tus reglas marcadas por el artículo 102 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, otra situación que se va a inmiscuir aquí antes de entrar al concepto de previsión social es el concepto de patrón y trabajador. La Ley Federal del Trabajo en sus artículos 8 y artículo 10 nos define quién es patrón y quién es trabajador, entendiéndose por patrón la persona físico-moral o jurídico-colectiva, es decir, cualquier figura jurídica, que contrata a un trabajador para que le preste servicios personales subordinados mediante el pago de un salario. Ese es patrón. ¿Quién es trabajador? Es la persona física que presta a otra de tipo físico-moral un servicio personal y subordinado. Entonces, de esta manera tenemos ahí dos conceptos, patrón-trabajador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando vemos el artículo 102, habla que la prestación en especie tú solo se la puedes dar a estos trabajadores que como tal forman parte o caen en esta categoría de trabajador. Entonces, ¿esto qué significaría? Aquí la Ley Federal del Trabajo está delimitando que entonces si no tienes la categoría de trabajador, no se te pueden dar prestaciones en especie. ¿Por qué? Porque no eres trabajador. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla. ¿Cuáles son estas excepciones a la regla? Pues bueno, la primera excepción a la regla la vas a encontrar en las sociedades cooperativas. En las sociedades cooperativas, la Ley General de Sociedades Cooperativas, como tal, establece que vamos a encontrar que las sociedades cooperativas pueden establecer un fondo de previsión social para los socios cooperativistas. Recordemos que en una sociedad cooperativa, obviamente, todos los socios cooperativistas pues, son socios y pues, no pueden esperarse a que genere utilidades la empresa para poder tener dinero. Entonces ellos durante el lapso de su trabajo pues deben de disfrutar a lo mejor de un anticipo de remanente o probablemente de algunas prestaciones de lo mínimo necesario, como sería casa, vestido, sustento, educación y esparcimiento. Entonces puede ser muy normal que la cooperativa cree una escuela donde vayan los hijos de los cooperativistas. También puede ser muy normal que cree centros médicos donde les den atención médica al cooperativista y a su familia. Entonces, este tipo de situaciones que tú vas a encontrar y que van a estar de la mano de estos aspectos es una de las primeras excepciones a esto, porque ahí como tal no tienen categoría de trabajadores, sin embargo, sí pueden recibir prestaciones en especie. La segunda excepción la vamos a encontrar en las sociedades mutualistas. Una sociedad mutualista, como lo dice su nombre, es una mutualidad o es un fondo común.
en donde varias personas se reúnen para crear un fondo común con un fin específico o con fines específicos y que obviamente va a ser en beneficio de todos los que la conformen. Por ejemplo, yo puedo crear una sociedad mutualista que vaya dirigida a tener servicios médicos. Entonces, Cristian, Pepe, Jonathan, Carlos crean la sociedad mutualista y todos dicen, ¿sabes qué? Todos vamos a aportar de a 1,000 pesos por mes. Entonces, estamos hablando de que aportamos de 1,000 pesos por mes, se va creando un fondo de 4,000 y con esos fondos que la sociedad mutualista va creando, el que necesite o tenga la necesidad de un servicio médico puede tomar ese fondo o el fondo puede tomar y de ahí puede darle el servicio o puede sufragar el servicio que requiera el socio mutualista. La tercera excepción a la regla se trata de las sociedades de solidaridad social. Las sociedades de solidaridad social, como su nombre lo dice, son sociedades que se crean para el beneficio de una comunidad o un sector de personas y que pueden ser para también fines sociales, culturales, de desarrollo, entre otros. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser el pueblo de Coyoacán y podemos crear nuestra sociedad de solidaridad social y lo que queremos es que haya seguridad pública de calidad. Entonces creamos nuestra sociedad de solidaridad social, recibimos un apoyo del gobierno o entre nosotros lo financiamos y contratamos servicios de seguridad privada que vengan a reforzar a los servicios de seguridad pública, con el objetivo de estar tranquilos en nuestra comunidad, de poder salir a la calle y saber que no nos van a asaltar, que no nos van a secuestrar, etc. Entonces, esa es otra forma de dar este servicio público, la famosa sociedad de solidaridad social. La solidaridad social pues tiene la característica de que normalmente son los mismos socios los que están trabajando esto. Entonces, es decir, que esta solidaridad social, por eso se llama solidaridad, porque es los propios miembros quienes los llevan y obviamente como si tú te vas a dedicar a esa parte, pues tienes que sustentarte. Y por eso es que en este tipo de sociedades te dan este beneficio que tú vas a encontrar para poder tener dentro de este aspecto. Y entonces sí, visto esto, ¿qué definimos como previsión social? Hoy día existen dos definiciones legales de previsión social. Una viene por la litis y la otra viene por una ley. La de la litis fue emitida por la Suprema Corte de Justicia en el año de 1996. De hecho, ustedes la van a encontrar en el Semanario Judicial de la Federación de la novena época, en el tomo 3 de enero de 1996, en su página 203, donde se define a la previsión social como prestaciones en beneficio de los trabajadores, de sus familiares, dependientes o beneficiarios tendientes a la superación física, social, económica, cultural e integral. Y nos dice, esto es toda prestación en beneficio de los trabajadores y sus familiares o beneficiarios que tengan por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Entonces, cuando nos habla de esto, estamos hablando de que tenemos dentro de estos aspectos lo que va a estar dentro de esta situación y cómo es que vamos a ir teniendo lo que nosotros vamos a poder ver en esta situación. Entonces, ojo, es importante que nosotros veamos que en este caso tengamos bien identificado lo que va a estar. Entonces aquí vamos a ir viendo lo que vamos a tener para estos fines. Entonces, ojo, porque la Suprema Corte dice bien claro que le permite elevar su nivel de vida, elevar su nivel económico y elevar su nivel social, cultural e integral. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo es que va a estar dentro de estos fines esta situación, porque cuando nos habla dentro de este aspecto de lo que nosotros vamos a tener, pues sí hay una serie de situaciones que ustedes van a encontrar. Porque, a ver, una prestación que te ayude a elevar
tu nivel de vida. Y ojo, ¿será lo mismo decir nivel de vida que calidad de vida? Son dos conceptos que solemos confundir. No es lo mismo decir calidad de vida que decir nivel de vida. El nivel de vida normalmente está relacionado con el aspecto económico, que tengas un nivel de vida económicamente más alto o mejor. Mientras la calidad de vida normalmente se define como aquel concepto en el cual tú vives bien. Recordarán que el presidente López Obrador, cuando hizo su discurso de toma de posesión, cuando subió a la presidencia, él hacía una mención, decía, es que yo quiero crear bienestar. Normalmente la calidad de vida es eso, es considerar que tienes un bienestar, que estás a gusto, que tienes lo suficiente para comer, que tienes una casa adecuada, que tienes buenos servicios educativos o servicios educativos adecuados. Es decir, te sientes bien con lo que tienes. Eso es calidad de vida. Entonces aquí nos dice que lo que busca es elevar su nivel de vida. Entonces, por ejemplo, si yo hoy día vivo en un departamento de 45 metros cuadrados y el patrón decide darme una ayuda para vivienda, pues va a ser con el objetivo de que yo deje de vivir en ese lugar de 45 metros cuadrados donde estoy muy apretado, y a lo mejor con eso logro irme a vivir a otro departamento, pero que ahora tiene 70 metros cuadrados, es decir, tiene 25 metros cuadrados más que me permiten vivir de una manera más cómoda. Eso me permite elevar mi nivel de vida. También nos dice elevar tu nivel económico. Igual, obviamente, si tú estás acostumbrado por el salario que tienes, que pues nada más puedes ir a comer a lo mejor taquitos ahí de los puestitos de la calle, que son muy buenos, por cierto, o a lo mejor ir al cine a lo mejor una vez cada 2 meses, o no tienes forma de salir de vacaciones porque pues no te alcanza. Entonces, por ejemplo, el patrón te puede dar una prestación precisamente de tener una membresía en cierta cadena de hoteles en donde diga, ¿sabes qué? Pues los trabajadores pueden hacer uso, un trabajador una vez a la semana con su familia de ese tiempo compartido. Entonces, a lo mejor eso te va a permitir ir a Acapulco, a Mazatlán, a Cancún, Los Cabos, Veracruz. Entonces, con eso te va a permitir tener una forma de vida que eleve tu nivel económico, porque no te va a costar algo y eso te va a permitir tener más efectivo para destinarlo a otras cosas. También social, tu nivel social. Obviamente el nivel social, yo estaba leyendo en días pasados en El Economista que supuestamente en México tenemos 5 clases sociales, donde está lo que sería la paupérrima o pobres, la baja alta, la media baja, la media alta y obviamente los ricos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú tienes un nivel social pues, llamado paupérrimo, o que tienes nada más lo mínimo necesario, que con ciertas prestaciones se te permita, puedes subir de nivel de vida, a lo mejor salir de la paupérrima y pasar a la baja, o pasar de la baja a la media baja, o pasar de la media baja a la media, o de la media a la alta baja, o a la alta. Entonces, de esta manera es donde tendríamos esta situación. Por ejemplo, una prestación que te permitiría esto. Por ejemplo, el darte ciertos factores económicos que te permitan asistir a ciertas cuestiones que no ibas. Por ejemplo, como el darte una beca para que tus hijos vayan a colegios privados. En este caso, esta beca que te va a permitir ir a colegios privados, pues va a ser el elemento que va a permitir darte o que va a permitir tener para ti esta situación, y en donde tú pudieses ya tener un acceso a un nivel social diferente. Es decir, que ya no te quedes en la escuela de tu barrio, sino que ya te vas a una escuela diferente, en un barrio diferente, con gente diferente. Cultural. Obviamente, estos suelen ser prestaciones que para ti
van a ser situaciones que te van a dar acceso a cosas que normalmente no tienes acceso, ya sea porque no lo sabías que existía o ya sea porque no te alcanza económicamente. Por ejemplo, regalarte boletos para obras de teatro. Normalmente el teatro está pues catalogado como cultura. O el permitirte o regalarte libros para que los lean, o tener una biblioteca donde puedas pedir libros para leer, o darte cursos de cierta categoría que te permita ir avanzando culturalmente. Esto incluye inclusive el que tú puedas como prestación dar a los trabajadores o pagar a los trabajadores sus estudios para continuar, ya sea para terminar su educación básica, su educación media básica, la media o la superior. Eso también cae dentro de la cultural. Y cuando nos habla integral, habla del desarrollo integral sustentable del individuo o de su familiar. Es decir, aquí pueden entrar situaciones como darte acceso a situaciones de fin médico, darte acceso a situaciones de fin deportivo para que tengas un desarrollo físico correcto, o inclusive hasta darte un check médico cada año o un chequeo médico cada año que te permita ir llevando a cabo como tal el hecho de poder tener dentro de toda esta situación, o de poder ir viendo dentro de toda esta situación lo que nosotros vamos a incorporar o que vamos a estar incorporando como parte del desarrollo del trabajador. Para esto, basta y sobra con ver lo que dice el artículo 5 de la Constitución. Ahí nos habla el artículo 5 de la Constitución de que como tal, las personas pueden tener o tienen derecho a un desarrollo sustentable. Entonces, este desarrollo sustentable nos va a permitir llevar a cabo como tal lo que se refiere a estos aspectos que ustedes van a encontrar y que van a llevar como parte de lo que nosotros vamos a tener. Entonces, sustentable es libre desarrollo de la personalidad, libre desarrollo económico, libre desarrollo social, entre otros. Entonces aquí, por ejemplo, una forma integral es el atacar los riesgos psicosociales. Recordarán que se publicó por ahí hace 3 años lo que fue la NOM 035 STPS, que obliga a los patrones a evaluar y en su caso prevenir los riesgos psicosociales dentro del centro de trabajo. Es decir, el riesgo psicosocial se refiere a que evites que en tu centro de trabajo exista discriminación, exista agresión, exista estrés excesivo, inclusive exista hasta malos tratos e injurias. Entonces tú tienes que hacer evaluaciones a tus trabajadores para verificar si esto existe. Y si esto existe, entonces nosotros tenemos que llevar a cabo acciones para que esto se disminuya e inclusive pueda desaparecer. Entonces, eso es parte del desarrollo integral. Entonces, todo lo que tú puedas dar como elementos por el tema de lo que es el aspecto de la previsión y obviamente de esta prevención, puede llegar a caer como un gasto de previsión social dependiendo de la naturaleza que ustedes puedan encontrar o que ustedes tengan para estos fines y poder ir viendo qué es lo que nosotros vamos a tener dentro de estos aspectos. Entonces aquí sí es donde vamos a encontrar lo que se daría y tendríamos que sustentar en este aspecto. Por eso tengan nada más en cuenta este dato, porque sí es uno de los puntos particulares que tendríamos que observar para poder tener en este sentido. Entonces, por eso, sí observen de una manera puntual cómo lo vamos a tener y qué es lo que vamos a incorporar, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden darse cuenta, el concepto de previsión social es amplio. Pero fíjense bien, este concepto que nació en el 96, como lo comentaba yo previamente, y que como tal fue el único que existió y derivó obviamente de la litis, estuvo así hasta lo que fue el año de 2004. En el año de 2004 se incorpora a la ley del impuesto sobre la renta un concepto de previsión social, el cual al día de hoy lo encontramos en el artículo 8 de dicha ley.
Entonces, ¿qué define la ley del impuesto sobre la renta? Como, obviamente, esta situación y cómo es que está dentro de los